Buenos días. En este momento continuamos con nuestro último panel de la mañana que tiene como tema las experiencias ciudadanas, diversidad y multiplicidad de los ejercicios de diálogo público en Colombia, moderado por Magda Catalina Jiménez, profesora de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Esta sesión del seminario pretende ser mucho más práctica en el sentido de mirar las experiencias. Así que quiero empezar presentando a nuestro panel. Empiezo con Andrea Benavides, que es la directora de OCASA, una corporación bastante interesante que ha tenido mucho tiempo en terreno. También nos acompaña Nicolás Díaz, director de SEAMOS. Está el viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez, y Etienne Balán, consultor y miembro del Instituto de la Concertación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este panel. Y quería organizar el panel de la siguiente manera. Quiero dar primero unas pinceladas sobre el tema que nos convoca, que son las experiencias ya ciudadanas. Luego queremos mostrar 3 videos de 3 experiencias bien interesantes de participación, una en Soacha, la otra en Montería y la otra en Cali, donde nos acompañaron chicos de FIGRI, de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y los chicos de la Facultad de Comunicación Social, para que los veamos, y a partir de allí me gustaría que ustedes nos dieran sus experiencias y sus opiniones sobre el mismo, para hablar, digamos, sobre el tema del diálogo público y la importancia también de la interacción y de la negociación. Pensando, ¿cierto?, en cómo iniciar este panel para que quedara una parte teórica y visibilizar la parte pragmática, yo quería empezar por el tema de que estamos en un momento importante y fundamental del tema de la democracia, o por lo menos lo que creemos que representa. En este momento parece que está fragmentada, debilitada y acosada, tanto por sus contradicciones internas como por los resultados de su eficiencia, pero tal vez la mesa esta nos pueda quitar justamente esa premisa con la que voy a iniciar, y es mirar las experiencias ciudadanas y las experiencias de participación. Así, nuestro interés en este encuentro centra la mirada en los múltiples ejercicios de diálogo público que se han hecho en Colombia, pero también en Francia, y que han permitido visibilizar cómo experiencias ciudadanas enriquecen la interacción entre los actores políticos comprometidos en este proceso, y por ende al proceso político mismo, no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial, y por eso estas experiencias que recogemos son experiencias territoriales, una en el municipio más poblado de Cundinamarca, que es Soacha, otra en la ciudad de Montería, que ha tenido un contexto de violencia muy fuerte, y el otro en Cali, que también es una ciudad que aglomera muchas de las contradicciones económicas y sociopolíticas del país. Este proceso de diálogo político no solo intenta mirar o mejorar el ámbito de la toma de decisiones, sino también del comportamiento mismo del sistema político. Y nosotros creemos, y quiero ser optimista, en el fortalecimiento del régimen democrático o del tipo de democracia que estamos planteando, ya visto en el panel anterior, que también está en una innovación. Estas experiencias tienen elementos comunes a pesar de que sus demandas son diversas. Lo común es el poder que puede llegar a tener las organizaciones de la sociedad civil, la solidaridad como valor político, fuera de los cánones partidistas, la capacidad de las organizaciones no solo sociales, sino de los mismos entes gubernamentales de orden local y nacional, cuando se entiende que el diálogo y el consenso son una condición necesaria para lograr el desarrollo y la participación. Aunque la construcción democrática oscila entre el disenso y el consenso, como también nos lo mostró en algunos momentos los profesores en el panel anterior, con diferentes resultados para los ciudadanos, los ejemplos que vamos a ver aquí nos muestran el énfasis en la ciudadanía como la coordenada regeneradora de la democracia. Y es que la reingeniería que se pide a la democracia no es solo de las normas, de los comportamientos o de las instituciones representativas. Los ejemplos de las organizaciones documentadas, así como la que nos contará el profesor Balán, evidenciarán que es el ciudadano y su necesaria revaloración el camino plausible para reconfigurar la democracia y devolver la legitimidad que parece estar en peligro, y sobre todo darle un énfasis importante al tema de la confianza y la participación, que yo creo que son 2 elementos fundamentales. Este ciudadano visibiliza la tensión entre la igualdad y la reciprocidad que entraña a la ciudadanía en el plano legal y político, y la desigualdad material existente entre los ciudadanos.
En el ensayo Ciudadanía y clase social del sociólogo británico Marshall, el concepto de ciudadanía social que quise traer a colación pretende explicar cómo es posible que conviva la ciudadanía, que es un estatus de igualdad, con el capitalismo que se rige por la lógica desigualitaria del mercado. Para ello, el desarrollo histórico de la ciudadanía moderna se erige como un progreso en el reconocimiento de los derechos inherentes al estatus del ciudadano. Así, la ciudadanía civil comprende los derechos necesarios no solo para la libertad individual, como la libertad personal y de movimiento, de pensamiento. La social abarca todo el espectro, desde el derecho de seguridad a un mínimo bienestar económico, al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Y es allí donde la participación desde el ciudadano a través de las organizaciones de la sociedad civil en relación al Estado permite formas necesarias de accountability, en el que la cooperación parece ser la clave para lograr transparencia en los procesos decisorios y de negociación, que creemos redundan en una mayor calidad democrática, no solo en los entornos subnacionales, sino también en los nacionales, y creo que el caso que nos mostró el profesor Velázquez también es uno de esos. En ese orden de ideas, las experiencias de los 3 videos que veremos en un par de minutos ejemplifican no solamente las experiencias ciudadanas que demuestran la importancia de los proyectos construidos entre diversos actores políticos en territorios con diversos grados de complejidad, en el que la negociación y el consenso para realizarlos potencializa lo mejor de todos y redunda en efectos positivos para la sociedad, las instituciones, el mercado, el territorio, para el sistema político y para todos. En Soacha, el trabajo de la Corporación Ocasa fue fundamental para lograr la vigilancia en todo el ciclo electoral, incluyendo la participación en el plan de desarrollo, acercándose a las organizaciones comunales y saliendo de las oficinas para que los gobiernos locales comprobaran y sintieran lo que viven sus habitantes. En ese sentido, creo que la empatía, la construcción de confianza y la participación es la clave para lograr interacciones no solo para elementos de corto plazo, sino para elementos de largo y proyectos de largo plazo. En Montería, la Alianza Muévete por Montería, liderada por el Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Cordupaz, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, trabajaron con diversas organizaciones sociales rurales y urbanas para lograr diálogos que incidieran y transformaran el plan de desarrollo y los presupuestos participativos de la ciudad. De nuevo, recorrer el territorio parece ser un punto nodular para el control social, para crear confianza, para recuperar la comunicación entre actores sociopolíticos, para llegar a negociaciones y consensos. En Cali, la experiencia ciudadana visibilizó también la participación de las comunidades, instituciones de orden local, que potencializan el capital social y con ello el deseo de mejorar la cultura política, la confianza en decisores políticos y con ello en las reglas democráticas. Finalmente, yo creo que la participación ciudadana activa algo que se llama la accountability social y también permite la activación de otros accountabilities, el horizontal y el vertical, que hacen parte, yo creo, de ese performance o de ese diseño institucional en el que los ciudadanos deben ser no solamente receptores, sino también deben ser partícipes completos. Finalmente, si la gente se une, como diría alguien en el video, cosas maravillosas pasan. Y eso creo que es lo que esta mesa quiere visibilizar y es lo que queremos mostrar en este panel de 2 días. No sé si queremos ver los videos, por favor. Que el foco de consorcio es ese, digamos, sin importar el cómo, promover la participación activa de los ciudadanos. No lo que ellos quieran sea lo que se incorpore en un plan de desarrollo, sino que se sujeten a lo que las políticas públicas que hemos construido desde la comunidad sean los derroteros que ellos utilicen como insumo para su formulación de planes de desarrollo. Pero nació Azorcali, que fue lo mejor, porque luego seguimos trabajando en equipo y ha sido muy positivo para nosotros aprender este proceso de trabajo en equipo. Estamos pensando en que la gente participe realmente, que tenga control ciudadano, que ejerza sabiduría. Nosotros sí tenemos que reconocer, como siempre lo hemos reconocido aquí, en donde estemos, digamos, el apoyo incondicional que Transparencia Colombia nos ha brindado. Es la misma comunidad, se conoce muy bien su territorio, en ocasiones más allá o más, obviamente, que nuestros dirigentes. Ellos son los que viven y padecen las situaciones.
los ciudadanos podían participar, incidir y hacer control en toda esa cadena, digamos, de acontecimientos. En planeación siempre me dice que no pueden invertir en nosotros porque somos ilegales, porque somos ilegales, porque somos ilegales, pero tampoco no hace nada para que nosotros seamos legales. A mejorar un poco la calidad de vida de los habitantes. Y como Consejo Territorial pues llegamos a este espacio precisamente por la incidencia que tenemos que hacer desde las organizaciones comunales. Tres experiencias interesantes, tres experiencias exitosas que son las que queríamos visibilizar. Y quiero empezar la pregunta a todos los panelistas, una pregunta común, y a partir de ahí también que nos cuenten su experiencia. La salida de la voz, la necesidad de crear confianza, la posibilidad de los elementos de transparencia y la capacidad de interacción entre los actores políticos parecen ser 4 elementos necesarios para lograr experiencias ciudadanas positivas. Quería empezar con el viceministro y preguntarle, ¿esto se logra cuando se hace la interacción entre el gobierno o el Estado y las organizaciones, o qué dificultades a veces se presentan? Una pregunta para todos. Un saludo muy especial a todos. Muchas gracias por esta invitación. No voy a poder acompañarlos durante todo el panel porque tengo un compromiso ahora en el ministerio que no pude cancelar. Pues primero reconocer esas experiencias como lo que va a pasar con más frecuencia en una Colombia después del conflicto armado. No solo por lo que implica hoy una firma del acuerdo de paz, sino porque la democracia colombiana, al igual que otras democracias, está teniendo transformaciones importantes, donde la democracia representativa deja de ser el vehículo a través del cual los ciudadanos tratan de construir transformaciones y cambio, y por eso ve uno niveles importantes de apatía a la elección de ediles, de concejales, de diputados, hasta de los mismos congresistas, y lo único que moviliza, digamos, en este tipo de elecciones es eventualmente una dinámica de clientelas en las cuales el jefe político moviliza una clientela en torno a unos intereses, pero no necesariamente la funcionalidad que puede tener el tener un diputado que me represente y que sea un vocero de mis intereses. Entonces, eso ha llevado a que los ciudadanos sean cada vez más apáticos a los procesos de democracia representativa. Excepción de esto, obviamente, son los procesos de cargos uninominales como alcaldías, gobernaciones y presidencia. Pero en las corporaciones y en otras instancias de carácter representativo, el ciudadano, especialmente las nuevas generaciones, está buscando cada vez menos ese canal para participar en democracia. Las inquietudes democráticas, creo yo, siguen tan latentes y tan presentes como antes, solo que no es la democracia representativa en su forma tradicional la que las está canalizando, las están canalizando las causas, y aquí yo creo que lo vimos con mucha claridad. Las causas ciudadanas que desafortunadamente hoy en Colombia todavía no se han podido canalizar de buena manera o de la mejor manera para que sea un proceso virtuoso. Y las causas ciudadanas definitivamente necesitan de un Estado que tenga una buena recepción a esas iniciativas ciudadanas, que responda y que además esa participación ciudadana, esas causas, resulte vinculante. Veía yo con algo de preocupación la manera como se ha dado, por ejemplo, la discusión en torno a la consulta popular en Cajamarca. Creo que algunos han interpretado las declaraciones del ministro de Minas como que no se va a reconocer o básicamente pues era algo indicativo de lo que pasó en Cajamarca, y yo creo que aquí sí tenemos que dar una discusión muy profunda sobre la voluntad popular. Es el principio de cualquier Estado democrático, y la voluntad popular hoy reglamentada a través de una nueva ley que poco se ha puesto en marcha, como que establece los cabildos abiertos, que establece ahí mecanismos para concertación entre gobernantes y ciudadanía, y con la sentencia de la Corte sobre las consultas populares, yo creo que aquí
tenemos una decisión muy importante que tomar y es cómo permitir que la democracia participativa, la democracia directa que vimos acá y que se está viendo permanentemente en otros fenómenos, pueda tener una incidencia en la construcción de política pública, yendo más allá de elegir un concejal, un diputado, un alcalde. ¿Cómo se logra y cuáles son los criterios para que esa participación sea representativa? Y con representativa, y ahí llega uno a un punto muy importante, y es, me refiero a cuál es el criterio. Si se reúnen 10 ciudadanos y reclaman algo, ¿eso se vale? ¿O cuáles son los criterios de representatividad basado en una circunscripción y en un número y un porcentaje? Entonces, de lo que estamos haciendo ahora en la reforma política para implementar el punto 2 es empezar a construir unos criterios que nos permitan determinar cuáles son mecanismos de participación ciudadana que tengan incidencia y que sean vinculantes para procesos de distinta naturaleza. Les voy a solo mencionar un ejemplo para concluir. Muchas personas dicen, si yo hago una petición ciudadana y digamos, el umbral para una iniciativa legislativa es altísima, ustedes lo han visto con la consulta que están promoviendo la Alianza Verde, Vence al Corrupto, y que requiere un umbral de firmas muy, muy alto. Recoger 5 millones de firmas y en papel implica recoger prácticamente 8 millones de firmas porque muchas van a resultar inválidas, los procesos son ineficientes en el reconocimiento de esas firmas. Entonces, y además para un trámite de carácter legislativo eso, pues digamos, es un desgaste muy amplio para llegar a eso. Por eso, de lo que se está discutiendo en la reforma política, por ejemplo, es que cuando haya peticiones ciudadanas que alcancen un número igual al 0,3% del censo electoral, un porcentaje que sería algo de alrededor de 105.000 firmas y que sea de manera digital, esto obliga al Congreso de la República a debatir esa iniciativa ciudadana. No obliga a aprobarla, obliga a que se dé un debate al respecto, como lo tiene hoy el Reino Unido con la obligatoriedad de debatir iniciativas de carácter normativo que salgan de la ciudadanía y que alcancen un número igual a 100.000 firmas de manera digital. Esto para mencionar un ejemplo de varios que estamos discutiendo con el Consejo Nacional de Participación en distintos foros y que estamos viendo qué experiencias internacionales nos ayudan a actualizar de alguna manera los mecanismos de democracia participativa, hacerlos mucho más asequibles, pero más importante, hacerlos mucho más efectivos. Los ciudadanos lo que reclaman en todos los espacios de participación ciudadana es, bueno, yo voy, escucho, hablo, doy mis opiniones y eso se queda ahí. Es decir, tenemos que lograr que normativamente las decisiones y con un grado de representatividad sean de carácter vinculante para los gobernantes. Andrea, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que el punto es cualquier política pública entendida en el sentido amplio, incluido también todo este proceso de construcción de paz, exige una construcción de confianza y de legitimidad. Y ese es un proceso lento que exige voluntad de las partes, digamos, de la ciudadanía, que reconozca que necesita hablar con las instituciones y manifestar también sus necesidades, también las propuestas de solución que nacen de esa misma ciudadanía, porque a veces pasa desde los movimientos sociales que identifican que no tienen necesariamente que estar hablando con el Estado, que pueden hacer sus acciones en solitario y que tienen, por supuesto, también buenos resultados, pero es importante reconocer que se necesita también hablar con ese tomador de decisión y ver cómo integrar un poco las visiones. Y por el otro lado, que las instituciones públicas también reconozcan a ese ciudadano como parte del desarrollo, es decir, que si quieren hacer políticas públicas que sean reconocidas por la gente, que el territorio las adopte y las implemente, va a tener que pasar por escuchar a ese ciudadano, conocer lo que vive en ese territorio y tratar de tender puentes, como decía el viceministro, que sean vinculantes, que lo que el ciudadano opina, vive, propone, sea realmente tenido en cuenta en ese proceso de toma de decisiones. Entonces, efectivamente, hay una tarea larga de que es generar como ese interés o esa voluntad de las partes de juntarse y dialogar y luego pues poder llevar, como lo decía Fabio Velázquez esta mañana, como a más largo plazo la intención de construir soluciones no solo a problemáticas concretas, sino que hagan sostenible como el sistema en general.
Parece que siempre estamos en la condición de que debemos resolucionar todo rápidamente y olvidamos que estos procesos son procesos a largo plazo, ¿no? De larga duración y que requieren una cultura política bien interesante y bien, digamos, de una formación de mucho tiempo. Quería darle la palabra a Nicolás y para dejar al profesor Balán de últimas para que nos contara un poco la experiencia comparada con Francia. Bueno, yo voy a empezar agradeciendo a todos por el espacio, a todos por sus opiniones. Creo que el diagnóstico está más que marcado. Voy a recoger unas frases de los videos. No vienen al territorio los tomadores de decisión, no hay diálogo con la institucionalidad, no hay reconocimiento. Andrea, tú acabaste de hablar de la importancia de reconocer a los ciudadanos. Voy, participo y eso se queda ahí, lo acaba de decir el viceministro. Creo que el diagnóstico es muy claro en términos de participación. En Colombia la participación se limita casi que a un ejercicio de cada 4 años, que es como va el político a pedir el voto. Y ahí hay claramente una desconexión, sintiendo que la participación, y digamos que ahí creo que está la clave, la participación se ha vuelto un ejercicio soso, aburrido, vienen estos a prometerme, yo le creo o no le creo, pasa cada 4 años, y no hay un ejercicio realmente que vaya mucho más allá, porque la participación tiene que ver con los procesos de deliberación, tiene que ver con procesos de representación, tiene que ver con procesos de control social y político, tiene que ver con construcción de agendas y planes de acción, tiene que ver con presupuesto, digamos, con todo el tema de presupuestos participativos, si se quiere. O sea, es un aspecto súper amplio, pero no se le hace sexy a la ciudadanía porque dice, no vienen, no me conocen, no me reconocen, no saben qué es lo que yo quiero, no saben cuáles son mis intereses, no les interesa un poco conocer la realidad y tienen otra agenda, tienen otros intereses propios. En esa medida, pues nosotros veíamos ahí como una ventana de oportunidad para decir cómo podemos innovar o hacer otras cosas distintas en materia de la participación, cómo volvemos a la participación algo un poquito más interesante. Y en esa medida nos planteábamos precisamente eso, cómo fortalecemos los procesos de representación, cómo fortalecemos procesos deliberatorios con la ciudadanía y cómo innovamos, entendiendo que la innovación no es simplemente tecnología, sino la innovación tiene que ver con procesos, con formas con procesos de toma de decisión, con procesos organizativos, con fórmulas organizativas que obedezcan, digamos, a unas reglas y poder jugar un poco con las reglas y poder jugar un poco con los costos y los beneficios que pueda tener a los distintos actores. Entonces, claro, digamos, acá hubo la experiencia de Montería, creo que pues es una experiencia muy positiva, la ciudadanía se siente reconocida, hay una apuesta común por una alianza en común, digamos, está el tema de la presupuestación, está el tema de poner temas en la agenda, entonces ahí cuando la ciudadanía se ve reflejada dice, ok, esto es interesante. Nosotros lo que queríamos hacer es ver cómo tecnologías, entendiendo la tecnología como una pala también, como una, digamos, no es simplemente un tema de tecnologías de información y las comunicaciones, entender estas tecnologías, cómo pueden llegar a fortalecer esos procesos y esos costos que hay, ¿no? Costos y beneficios, y cómo se dan otro tipo de procesos. Y veíamos, por ejemplo, en experiencias mundiales que se están utilizando, y los partidos políticos están utilizando otras formas de comunicarse con los ciudadanos, hacen ejercicios de deliberación en línea. Es interesante lo que está haciendo, por ejemplo, Barcelona en Comú, ahora en Madrid, ver Reykjavik en Islandia, o Marx, por ejemplo, una plataforma para llegar en el ejercicio de representación al poder en Francia. Experiencias en América Latina, pues encontramos muchísimas en temas de democracia digital y ahí veíamos una ventana de oportunidad. ¿Qué hacemos? Pues realmente estamos diseñando una app para que en consejos políticos en ejercicio abran votaciones sobre temas locales con los ciudadanos y empiecen a ejercer procesos deliberatorios con incidencia y, digamos, con una garantía en que este puente, si el político se compromete a abrir la votación, pues es vinculante y esto, digamos,
va a ser abierto, transparente y que la gente pueda agenciar intereses de esta forma. Entonces, esa es un poco la visión, ver cómo podemos generar otro tipo de soluciones. Los diagnósticos están, las formas tradicionales en cómo se han hecho estos tipos de procesos como bien lo decías, son procesos largos y culturales, pero hemos visto que a través de otras herramientas podemos acotar esos tiempos y podemos, digamos, a través de estrategias de usabilidad o estrategias en las que el ciudadano sienta que su acción tiene un impacto, tiene una incidencia, en esa medida puede otra vez reconectarse con el ejercicio de la democracia y puede otra vez confiar en el otro y confiar, digamos, en la persona que lo está representando en ese tipo de espacios. Muchas gracias, profesor Balán. Bueno. Buenos días a todos y por favor disculpe porque voy a hablar en francés porque no entendí mi espagnol. Je vais donc, il doit y avoir une traduction normalement simultanée et j'ai quand même simplement fait l'effort d'essayer d'avoir un PowerPoint en espagnol. Je suis très heureux d'être ici, d'avoir été invité au titre de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, que je vais présenter ensuite rapidement, pour à la fois faire état de l'expérience française en matière de concertation et de participation, de là où elle en est aujourd'hui. Donc je vais forcément poser quelques constats, et ensuite essayer de vous montrer comment on essaye d'évoluer aussi, puisqu'on est en mouvement en ce moment en France sur ces questions-là de façon très forte. Alors qu'est-ce que c'est que l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne? C'est un réseau de praticiens, en anglais practitioners, en espagnol je ne sais pas, c'est à vous de me dire comment on peut l'appeler, mais c'est l'ensemble des personnes qui mettent en œuvre les processus de participation. Aujourd'hui, l'Institut a à peu près une dizaine d'années d'existence. Et environ 1000 membres. Alors 1000 membres, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend, mais en France aujourd'hui, le monde de la participation est à peu près de cette taille-là. Voilà, ça peut vous donner une idée par rapport à l'expérience colombienne. Les membres de cet institut sont d'abord les fonctionnaires et les agents publics de l'État et des collectivités locales, donc des pouvoirs locaux. Ensuite, beaucoup de professionnels qui, depuis un certain nombre d'années, sont consultants ou facilitent des processus de participation. C'est en l'occurrence mon cas. On a des chercheurs en sciences sociales, en sciences politiques, mais aussi plus largement. Des professionnels de la concertation qui sont chargés, qui sont ce qu'on appelle en français des chargés de mission, qui sont chargés de mettre en place, de mettre en œuvre la concertation dans les grandes entreprises publiques et privées, notamment publiques, l'ensemble des personnes, des entreprises qui développent les infrastructures de transport, d'énergie ou les services publics, mais également des entreprises privées également qui touchent notamment à la question publique. Des militants de la participation qui sont le plus souvent dans des associations locales ou dans des ONG nationales, mais ils ne sont pas très nombreux, les militants de la participation en tant que tels en France. Et puis quelques élus locaux, et quand je dis quelques, c'est vraiment quelques, c'est-à-dire qu'on les compte sur les doigts de deux mains parmi nos membres. Alors, je vais donc, comme je l'ai dit, essayer de faire quelques constats, mais en l'occurrence, Yves Saint-Omer, on a déjà fait un certain nombre à un niveau international, qu'on va retrouver bien sûr en France, et il me semble qu'on fait des constats communs, ou une partie de ces constats en tout cas, sont communs avec la situation colombienne. D'abord, ce qu'a à voir la participation avec la question du conflit. Alors bien sûr, en France, nous avons eu des conflits durs, des conflits armés, nous avons
une guerre civile, aussi, d'une certaine manière, notre monde, notre système politique d'aujourd'hui est issu d'un compromis politique suite à la Commune de Paris en 1871, et d'une certaine manière, notre système politique est le fruit d'une volonté de sortir de la guerre civile. Et je vais être très vite, c'est très simpliste évidemment ce que je dis, mais le modèle représentatif, la démocratie représentative de la Troisième République française, s'est quand même construite contre les formes de participation, notamment directe du mouvement ouvrier français, qui avait abouti à la Commune de Paris. Le conflit qui a, pour le coup, plutôt, qui est revenu dans le monde, dans la société française de façon forte, dans les années 80, c'est la question environnementale, dans le sens, la question de l'environnement et du cadre de vie. L'ensemble des classes moyennes, urbaines se sont découverts et ont redécouvert leur attachement à leur environnement proche, une conscience environnementale aussi qui s'est développée. Et là, le conflit est revenu fortement dans la société française à ce moment-là, et il ne s'est pas tari depuis. Aujourd'hui, enfin, dès les années 80-90, l'ensemble des intervenants publics, des pilotes de politique publique, notamment d'aménagement, étaient confrontés à des oppositions très dures, des contestations très dures. Et la concertation et la participation sont d'une certaine manière une réponse apportée, ou une tentative de réponse apportée à ce conflit. D'abord, à travers le droit, et depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, une quantité phénoménale de lois, de textes, de décrets, d'ordonnances, de chartes, qui ont institué un système, là que j'ai simplifié volontairement, avec des débats publics très ambitieux en termes de participation, d'accès à l'information, pour que tout le monde soit consulté et puisse prendre la parole. Mais ça concerne les très grands projets d'aménagement d'infrastructures, environ 5 par an. Et puis un dispositif, j'ai envie de dire banal, qui concerne l'ensemble des projets portés par les puissances publiques locales, qui fait l'objet d'une concertation préalable, donc une concertation le plus en amont possible, en théorie, et puis à la fin, ce qu'on appelle une enquête publique. Il y a environ 10 000 projets qui sont soumis tous les ans à ce type de dispositif. J'ai envie de dire, si on veut cadrer aujourd'hui déjà ce qu'est la concertation dite réglementaire obligatoire en France, il faut à peu près avoir cet ordre. Et puis, on a aussi, ça ce sont les dispositifs sur des projets, et on a aussi des dispositifs permanents qui ont été institués depuis une vingtaine d'années, des conseils, consejos en espagnol, qu'on a finalement développé au fil de différentes lois également depuis les années 90, des conseils de quartier, des conseils de développement, et puis plus récemment des conseils citoyens dans les quartiers populaires. Ça, c'est l'ensemble des obligations du dispositif de la concertation, de la participation instituée, on en a parlé ce matin, dans le système français. Dans la pratique, pendant toutes ces années, ont également eu lieu un grand nombre de processus, d'initiatives volontaires portées le plus souvent par des pouvoirs locaux, parfois par des organisations associatives, mais de façon relativement désordonnée et surtout avec toujours une volonté de faire exemple, c'est-à-dire en gros la pensée qui est très ancienne en France dans le mouvement politique français, notamment socialiste, qui est qu'en fait on fait exemple là où on est et par la qualité de ce qu'on va faire, tout le monde sera forcément amené à faire pareil. Donc une sorte de refus aussi de la part de ces mouvements-là, très volontaires, très positifs, mais un refus de l'institutionnalisation de façon assez systématique. ¿Hay una otra antes? No, antes. Ah, bueno. La he perdido. Alors. Gracias. Bueno, alors les constats qu'on peut peut-être faire aujourd'hui, c'est d'abord que dans ce système, finalement, la concertation, la participation reste organisée par le pouvoir. On est dans un système français très centralisé, fréquente, et aujourd'hui encore, la concertation est portée par l'autorité publique ou ce qu'on appelle le porteur de projet en français, celui qui est responsable du projet. En quelque sorte, la participation est octroyé au public.
En réalité, les élus font ce qu'ils veulent. La loi ne cadre que très peu les processus. Nicolas disait à l'instant, on est en train de travailler, et le vice-ministre aussi, sur les critères de son côté, toi sur les cadres, les façons de faire, les méthodes, les méthodologies. En France, la loi ne dit rien sur les méthodes, elle laisse absolument libre. Et donc, on peut on a une immense variété de projets, des projets dans lesquels l'élu local a voulu que la concertation commence très tôt et s'est engagé et a effectivement fait en sorte que la décision suive les résultats. Et au contraire, des processus qui sont d'ailleurs plus nombreux, où en réalité, on a tout fait pour que surtout la participation ne serve à rien. Deuxième point, la concertation était là pour réduire les conflits, elle les a réduits d'une certaine manière dans un certain nombre de cas, mais lorsque le conflit est toujours là, lorsque la participation n'a pas réduit les conflits, ces conflits sont beaucoup plus forts et parfois violents, notamment dans le cas des zones à défendre, les ZAD, en France, avec une radicalisation assez forte de la contestation, des grands projets en particulier. On est dans un dispositif qui ressemble un peu au paradoxe, je crois que Saint-Omer évoquait ce matin. On a une défiance qui a fortement augmenté vis-à-vis de ces dispositifs. La plupart des gens pensent que ces dispositifs sont d'emblée non sincères, qui ne sont pas sincères, qui cachent une manipulation et que dans tous les cas, quand on les invite à discuter, la décision est déjà prise. Et pour autant, ces mêmes personnes continuent à demander plus de participation. Siguen pidiendo participación, cada vez mayor participación. Particularmente lo hemos dicho, esta participación debe ser entendida o que tenga en cuenta las decisiones públicas, del público. Alors, les enjeux actuels par rapport à cette situation, le sentiment déjà général en France qu'on a perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en fait, on avait tous ces éléments-là, ils étaient déjà présents il y a 25 ans. Au moment de cette conflictualité environnementale. On a l'impression d'avoir perdu 25 ans à chercher des solutions institutionnelles, à faire confiance aux élus locaux, à faire confiance à la force de l'exemple, dont je parlais tout à l'heure, avec finalement un résultat assez décevant. Aujourd'hui, plusieurs choses, plusieurs initiatives sont prises, avec des objectifs qui sont clairs. Le premier, augmenter la qualité des processus de concertation. Et ça passe en tout cas par une question qui est clairement posée en France. Faut-il professionnaliser, reconnaître une profession des concertants, c'est très joli, des facilitateurs de démocratie, des méthodologues de la participation, appelez ça comme vous voulez, peu importe. D'ailleurs, s'il n'y a pas de nom réel, c'est bien que la profession n'est pas encore véritablement reconnue. Et cette profession, comment on la fait monter en compétence, comment aussi on en exclut un certain nombre de personnes qui, selon les critères, ne sont pas ou ne semblent pas compétentes pour le faire. Deuxième chose, donner des nouveaux droits aux citoyens et aux ONG pour provoquer des processus de participation. On a en France un système de pétition, mais il est extrêmement, c'est un entonnoir très étroit. Si vous arrivez à passer à l'intérieur, parce que le ministre parlait de 0,3% de la population pour déclencher un débat parlementaire. Nous, on a la possibilité de déclencher un référendum d'initiative populaire, mais on n'a pas le décret d'application. Donc on ne sait même pas, en fait, on ne peut pas le faire concrètement. Personne n'a encore fixé le taux réel auquel on pourrait le faire. En particulier de façon à ce que les citoyens puissent être aussi force de proposition pour eux-mêmes dessiner le processus de participation. Ensuite, comment on garantit, le mot fort aujourd'hui en France, c'est comment on garantit aux citoyens que le processus de concertation, de participation dans lequel il vient, va effectivement avoir des effets, et qu'il est effectivement sincère. Un cadre, est-ce qu'on fait des dispositifs d'obligation contractuelle ou mutuelle, ou simplement une charte déclarative de la part du porteur du projet. Et enfin aujourd'hui, dans la loi, depuis très récemment, le principe d'un garant impartial dans tous les processus de concertation. Un tiers personnel. Et puis enfin, l'objectif que tout le monde développe, le mot qu'on a entendu ce matin autour du projet de la paix comme projet culturel, la question de la culture et la question d'une culture de la participation. Et là, on se rend compte véritablement que la France est très très loin, notamment par rapport à des pays d'Amérique latine, de cette question de la culture de la participation. On est, nous, héritiers d'un système très centralisé dans lequel il y a des freins à la transformation culturelle qui sont extrêmement forts. J'ai presque terminé. Il y a du coup des processus qui sont en cours aujourd'hui
de estos procesos para llegar a esas evoluciones. Primero, la formación de las redes, un instituto de concertación y otras cosas, el cambio de experiencias, ¿por qué no? Un changement très profond de la loi avec des ordonnances qui ont été négociées avec l'ensemble des parties prenantes. On a un dispositif en France sur les questions d'environnement qui consiste à rassembler dans un conseil national l'ensemble des parties prenantes. Si vous voulez, je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Qui aboutissent à une ordonnance, un nouveau texte législatif qui consacre des nouveaux droits à la population, qui consacre un cadre précis pour commencer la concertation le plus tôt possible dans un projet et arrêter de la commencer le plus très tard. On a l'écriture d'une charte de la participation, une charte nationale de la participation qui a été faite de façon aussi collaborative pour essayer de cadrer les principes auxquels doivent répondre les dispositifs de participation. Nous sommes encore dans les principes, on est toujours pas dans les méthodes. On n'arrive pas à cadrer les méthodes exigeant sur les méthodes, mais ça viendra peut-être un jour. Et puis enfin une plateforme de ressources, un centre de ressources qui doit accompagner le développement de cette culture de la participation. Et je voulais simplement faire un tout petit incise en conclusion sur le fait que la France n'est pas toute seule dans cette évolution, dans cette transition participative. Je ne sais pas si le mot est juste, mais je voulais vous le préciser en tout cas. On est en mouvement. On n'est pas seul, on est aussi partie prenante d'un continent qui s'est fixé des règles justement sur la participation, des règles qui sont plus fortes que beaucoup de nos textes de loi et qui dépendent notamment de la Convention d'Aarhus. Et je voulais simplement indiquer que cette Convention d'Aarhus a été écrite dans le cadre de la transition démocratique des pays d'Europe de l'Est, aujourd'hui des pays d'Asie centrale, et qu'aujourd'hui en Amérique latine, un même processus de négociation d'une convention internationale contraignante sur les questions de participation est en cours. Normalement, elle devrait être signée avant la fin de l'année 2017. C'est le Chili qui a été à l'origine de ce processus en 2012, qui va aboutir et qui va aussi vous donner des éléments, si c'est bien ce qu'on appelle un instrument contraignant en droit international, des éléments extrêmement forts aussi pour appuyer l'ensemble de ces évolutions à la fois institutionnelles et pratiques de la participation en Colombie. Je vous remercie. Muchas gracias por mostrarnos esta figura de la concertación muy interesante en el caso colombiano. Por cuestión de tiempo estábamos ya cerrando. Quería abrir un momento para preguntas del público para nuestros panelistas. Muchas gracias por las intervenciones. No es tanto una pregunta, es más algo como para aportar al debate relacionado con el tema de del carácter vinculante de las decisiones que se toman en los espacios de participación. Eso es algo sobre lo cual pues, se ha dado muchas vueltas, ¿no? Y muchas veces creo que hay mucha resistencia de parte, sobre todo de los que defienden fuertemente pues la democracia representativa en el planteamiento de no, la participación tiene sus límites y no debería ser vinculante, mientras que aquellos que van hacia el ámbito de bueno, una democracia mucho más deliberativa, con incluso de mecanismos de democracia directa, sí debería avanzar hacia eso. Y me parece muy interesante porque pues, en algunas de las intervenciones se ha planteado este tema. Retomando un poco lo que pasaba o la discusión del panel anterior, creo que hace parte de esas necesidades de innovación, de creatividad que deberíamos tratar de explorar para ver qué sucede. Al mismo tiempo veo que en algunos de los mecanismos de participación que hemos logrado incluirle elementos de carácter vinculante como que no terminan de generar tampoco demasiado el resultado, ¿no? Entonces, bien sea porque es muy complejo la consulta popular, etcétera, o no sé, esto de las peticiones ciudadanas a través de mecanismos electrónicos, o el mismo ejercicio del control social en temas de veeduría ciudadana, en temas de control o prevención de corrupción, pues también termina siendo limitado. Lo quería poner sobre la mesa, no sé si tenemos como experiencias sobre las cuales pudiéramos tratar de retomar esa idea de creatividad, de innovación y hacia dónde podríamos avanzar en ese debate. Bueno,
creo que diste como ese es como el eje central realmente, hasta qué punto uno logra tener una incidencia o hasta qué punto esa participación se diluye en reuniones y en buenas intenciones. Lástima que se fue el viceministro del Interior, pero sería interesante preguntar cuántos comités de participación no hay a distintos niveles, ¿no? Hay comités de planeación, hay comités, uno va en lo local y hay todo tipo de comités. Están los líderes, como salieron en Soacha, era muy claro decir, acá digamos nosotros tenemos algún tipo de representación y no sé qué, pero no tenemos diálogo con los concejales o con los ediles. ¿Sí me entiendes? O sea, claramente hay unas brechas muy grandes entre liderazgos locales, entre espacios de participación y eso qué incidencia real tiene. Entonces, lo que hay que ver es apuntarle precisamente a estrategias que tengan un impacto o una incidencia directa. Y ahí, frente a eso, yo te quiero decir, por ejemplo, la idea de Seamos surgió incluso de unos procesos de aprendizajes muy sencillos. Yo trabajaba antes en el Ministerio de Trabajo y tenemos que sacar una ley de empleo juvenil, ¿sí? Y cada vez que íbamos al Congreso nos pasaban la ley por allá en el puesto 15, 16, 17, y no voy a decir cómo se negocian esas agendas, ¿sí? Pero pues era muy claro para nosotros que teníamos que hacer una presión social. Y estaba el caso del Reino Unido, en el cual si tú logras un número de peticiones ciudadanas, tienen que ponerte ese punto en la agenda del día. Nosotros logramos que jóvenes de todo el país se movilizaran por la ley, porque era su ley, era de sus intereses, digamos, movilización de intereses muy claros, y la forma de presionar era muy positiva, digamos, no era decirles al congresista, oiga, o al presidente del Senado, de la Cámara que manejan la agenda y los órdenes del día, según ley quinta, no era hacerles el ejercicio recriminatorio, sino les dábamos gracias en redes por haber puesto de primeros en el punto, digamos, que nos hubieran puesto de primeros en la agenda del orden del día. Y pues en algún día pasó, nos pusieron de primeros en la agenda y pues se sentía tan presionado el congresista de ver que, por ejemplo, en ese momento el presidente de la Cámara era de Luque, que jóvenes de La Guajira le estuvieran escribiendo, dándole las gracias por su compromiso por la juventud. Fue tanta la presión social que hubo un día que nos puso de primeros. Y ahí nos dimos cuenta, digamos, en esas historias que se puede lograr una incidencia si uno aterriza muy bien los objetivos. Nuestro objetivo era simplemente que nos pusieran de primero en la agenda del orden del día, y que esto tenía mucho más potencia si lo hace la ciudadanía, que si lo hace el mismo gobierno incluso. Y de ahí, por ejemplo, hay otro caso actual. Nosotros estamos con 10 organizaciones más en Ojo a la Paz, trabajando y analizando todas las políticas y haciéndole veeduría al Congreso frente a la reglamentación y posible implementación de los acuerdos. Y nos sentamos con 10 organizaciones en el Congreso a mirar realmente qué congresistas estaban, qué congresistas no estaban, qué congresistas se habían ido de vacaciones al final del año pasado, por ejemplo, qué congresistas iban a comer y se iban, qué congresistas llegaban temprano o qué congresistas realmente estaban aportando a las discusiones del tema. Y fue la primera vez, digamos, que varias organizaciones conjuntamente van a este espacio de toma de decisión y empieza a hacer una presión muy fuerte. Sacamos figurines en la Plaza de Bolívar, cada figurín era un personaje político, y ahí le decíamos a la ciudadanía, digamos, a los que no pueden entrar al Congreso, les decíamos, miren, él llegó temprano, él no llegó temprano, él ha sido responsable, él votó, se durmió, Entonces, yo creo que ese ejercicio, por ejemplo, es muy real en la medida en la que congresistas que estaban en Barranquilla se devolvieron, por ejemplo, por la presión social que tuvieron, y fue efectivo. Y la ciudadanía se siente que realmente lo que hizo no se quedó en no me oyeron, no me reconocieron, sino realmente hay un ejercicio efectivo en el cual la ciudadanía dice, ok, lo que yo hago tiene alguna incidencia, si sirve de algo
¿vale la pena otra vez volver a creer en los métodos de la democracia o nos vamos a un populismo? ¿Sí me entiende? Entonces es importante tener y hacer este tipo de estrategias y pensar que siempre los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad también en todos estos procesos, ¿sí? No podemos decir la participación está podrida y no hacer nada al respecto. Andrea, por favor. Solo como para complementar un poco a propósito de lo de la participación vinculante, Nicolás tiene toda la razón en que hay que encontrar como formas novedosas de participar porque finalmente pues se agotan y la participación formal e institucional no es la que más llama la atención. Pero más allá de eso también quisiera es como sentar el punto que no se agota en un momento, por ejemplo, con lo de Cajamarca, que creo que es un hecho muy importante, es llegaron las elecciones, los ciudadanos tomaron una decisión, ahora está todo el debate político de si efectivamente se aplica tal cual o no, pero más allá es que ¿cómo hacemos que eso se sostenga en el tiempo? Es decir, no solamente deberíamos volcarnos a una participación masiva un domingo, sino cómo generamos permanentemente en el tiempo esos espacios de diálogo y de concertación en donde estamos diciendo como ciudadanos hicimos este seguimiento o como el caso que nos presentaba Etienne, tenemos esta discusión amplia, eso cómo lo vamos manteniendo y que no se quede solamente como en un momento coyuntural con la discusión de si lo volvemos vinculante o no, sino a través de qué otras formas más creativas vamos como llevando todos los días al ciudadano a que se piense ese sentido de corresponsabilidad. Un poco era esa la reflexión. Bien, ya para concluir, invitar entonces a pensar en el tema de la participación desde dos elementos que creo que nos han dicho toda la mañana. Un tema de innovación, la participación necesita innovación como la democracia, hay que replantearse todo el tiempo a la luz de todos los contextos sociales, económicos. La participación, y eso es lo que creo que es lo interesante, siempre da esas facilidades, no solamente territoriales, sino sociales y culturales para saber qué es lo que se puede hacer y qué se puede inventar, ¿no? Y también este tema de la participación tiene que ver mucho con la confianza. Yo insisto mucho en ese elemento, la confianza que es necesaria para que pueda darse y también en el tema de esa interacción, esa capacidad de comunicación entre los entes de decisores políticos y la sociedad en general. Ya creo que aquí es donde tenemos más potencialización en el sentido del posconflicto, porque creo que, y aunque soy una convencida que la participación empezó en plena época de conflicto, justamente ahí después de la Constitución del 91 es cuando la participación empezó a emerger en el caso colombiano, aquí tenemos una oportunidad enorme en el posconflicto para poder potencializar mejor el tema de la participación ciudadana y creo que tenemos un desafío bien grande en ese sentido. No sé, cerramos el panel, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.